Si a ti también te encantan los giros inesperados, estás viendo el caso correcto. El video que están viendo ahora es de un hombre visiblemente confundido entrando en una comisaría. Él dice que tiene amnesia y que lo único que recuerda es su nombre. Pero al decir su nombre a los oficiales, no es solo él quien está confundido, no. En realidad, todos los policías también se quedan sin entender nada. Eso es porque ese hombre no debería estar ahí. De hecho, no debería estar en ningún lugar porque lleva muerto 5 años. Mira eso, así es, ven conmigo a descubrir esta historia surrealista que da varios giros inesperados y la verdad te va a dejar boquiabierto. Hola mi gente bonita, yo soy Sug, sean muy bienvenidos al canal. Así que vamos a conocer al personaje principal del caso de hoy. John Darwin era solo un hombre común, nacido el 14 de agosto de 1950 en Harrowquall, una tranquila ciudad costera de Inglaterra. Era un tipo inteligente, de esos que siempre se destacaban en la escuela, lo que lo llevó a graduarse en biología y química en la universidad. Después de graduarse, John se convirtió en profesor de ciencias en la secundaria, pero la carrera en la educación no duró mucho, no. Pronto cambió los libros de química por las llaves de una celda, asumiendo un trabajo como carcelero en la prisión de la ciudad. La vida de John dio un giro cuando conoció a Anne Stevenson. De hecho, ya se habían conocido en la adolescencia, pero fue en 1973 cuando el romance floreció y las cosas avanzaron rápidamente, pues al poco tiempo John le pidió a Anne que se casara con él. Ella aceptó, se casaron y vivieron felices para siempre. Fin. Es broma, muchachos, esto no es un cuento de hadas. La pareja pronto se estableció y la familia creció con el nacimiento de 2 hijos. Mark, nacido en 1975, y Anthony, nacido en 1978. John y Anne parecían tenerlo todo, una vida tranquila, 2 hijos sanos y un futuro prometedor por delante. Pero como vas a descubrir, no todo era tan perfecto como parecía. Aunque tenían trabajos relativamente comunes, él como agente penitenciario y ella como recepcionista en un consultorio médico, tenían una muy buena calidad de vida. Eso porque, como mencioné antes, John era un tipo muy inteligente y había hecho muchas inversiones en bienes raíces a lo largo de su vida. Eran dueños de 12 propiedades en total, todas alquiladas, lo que generaba un buen ingreso para toda la familia. Incluso se podría considerarlos millonarios por el alto valor acumulado de sus propiedades. Incluso la casa en la que vivían, que era de esas adosadas, ¿sabes? Pegadas a las otras, todas muy parecidas. Entonces también eran propietarios de las casas de al lado. Guarden esa información, pueden confiar en mí. A estas alturas, sus 2 hijos ya son adultos y se fueron de la casa de sus padres para seguir con sus vidas. John y Anne llevaban una vida cómoda, aunque todavía mantenían sus trabajos. Solo que en realidad solo trabajaban medio tiempo o cuando les daba la gana. También eran muy bien vistos por la comunidad local. Pero esa vida tranquila iba a cambiar de la noche a la mañana. Resulta que John tenía la costumbre de salir con su kayak a remar en la playa justo enfrente de su casa. Y el 21 de marzo de 2002 se despertó temprano, se arregló, tomó su kayak y salió a remar un poco. En la arena se cruzó con algunos vecinos, los saludó, les hizo un gesto de despedida y se fue al mar. El clima no estaba bueno ese día, estaba algo lluvioso y el mar un poco agitado. No es que estuviera con resaca, pero tampoco eran las mejores condiciones para un paseo en kayak. Pero como John era experimentado, fue a sí mismo. Mira eso. Pero pasaron horas y horas y él no regresó. Su esposa Anne fue a la playa para ver si lo encontraba, pero nada, ni rastro de John. Ya empezó a entrarle la desesperación y Anne fue a la policía para hacer el reporte de desaparición de su marido. En ese mismo momento se inició una gran operación de búsqueda. 5 barcos de la Guardia Costera, un helicóptero e incluso un avión fueron utilizados en la búsqueda. El equipo rastreó el mar durante 4 días, pero lo único que encontraron fue el remo flotando. 2 semanas después, el kayak de John apareció en una playa. Lo extraño era que el kayak estaba medio roto, lo que acabó generando la teoría de que John fue atropellado por algún barco carguero, ya que esa playa estaba en la ruta de los barcos que iban hacia el puerto de la ciudad. ¡Mira qué horror! Incluso sin un cuerpo, después de semanas sin ninguna novedad, las autoridades declararon a John Darwin como presuntamente muerto. Esta noticia dejó a todos en la pequeña comunidad en estado de shock.
Su esposa sufrió mucho, pero los dos hijos fueron los que más quedaron en la ¿sabes? Fue un momento muy difícil para todos. Por más devastada que estuviera Anne, la vida tiene que seguir, ¿no es cierto, mi gente? Ella organizó el funeral de John, recibió las condolencias de amigos y familiares y consoló a sus hijos, pero con el tiempo tuvo que aprender a lidiar con las inversiones de su marido, a administrar todas las propiedades que poseían. Algunos meses después de la tragedia, Anne recibió una buena suma del seguro de vida de su esposo. Ella siguió viviendo en la misma casa durante 3 años más, hasta que de repente tomó una decisión que sorprendió a toda la familia, especialmente a los hijos. Mira esto. Ella les dijo a sus hijos que esa casa tenía muchos recuerdos de su padre y que mirar por la ventana y ver el mar donde John desapareció era muy doloroso. Entonces decidió vender la casa y mudarse a Panamá. Nadie entendía nada. ¿De dónde salió esa idea, verdad? Sus hijos pensaron que debía estar deprimida o teniendo dificultades para lidiar con el duelo. Ellos intentaron convencerla de no hacerlo, que era peligroso para una señora mayor, ¿no? Como ella, mudarse y vivir sola en otro país. Pero Anne estaba ahí, inflexible. Ella dijo que necesitaba un cambio de aires, empezar de nuevo y que también estaba cansada del frío y de las lluvias de Inglaterra. Y quería disfrutar del calor de Centroamérica, de las playas con el mar Caribe. Yo también quiero, gente, básicamente dejar la vida pasada atrás, ¿no? Ella les dijo a sus hijos y amigos que todo iba a estar bien, que si fuera necesario, vendería algunas propiedades, pero que se quedaran tranquilos, porque eso era lo que había decidido hacer. Entonces ella, mira, se fue, compró un apartamento en la ciudad de Panamá y parecía estar viviendo feliz. Hasta que ahora volvemos a la escena que mostré al principio. En diciembre de 2007, un hombre con aspecto desorientado entró en una comisaría de policía en Londres. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero lo que más sorprendió a los policías fue cuando reveló su nombre, John Darwin. Los policías no podían creer lo que estaban escuchando. John Darwin, el hombre que se ahogó hace 5 años. Aquel tipo por quien los medios cubrieron las búsquedas que involucraron a cientos de rescatistas, estaba ahí frente a ellos, vivito y coleando, y alegando haber perdido la memoria de los últimos 5 años. Mira eso, ni siquiera recordaba dónde había vivido todo ese tiempo. Los policías escucharon su historia, pero era medio absurda, porque no recordaba muchos detalles. Entonces intentaron llamar a su esposa para contarle las novedades. En realidad, querían que algún familiar viniera para reconocer si ese hombre era realmente el difunto, o mejor dicho, el ex difunto, ¿no, gente? Como Anne estaba viviendo fuera del país, llamaron al hijo mayor, Mark, que fue corriendo hasta la comisaría. Al llegar allí, todos los presentes dijeron que fue una escena muy emotiva. Mark se quedó en shock al encontrarse con su padre, lo abrazó con mucha fuerza y lloró mucho. Desde la misma comisaría, Mark llamó a su madre allá en Panamá para contarle la noticia. Su madre parecía estar aturdida al otro lado de la línea. Incluso le preguntó a su hijo si estaba bromeando. Pero cuando Mark confirmó que era verdad, Anne parecía no poder creerlo. John se fue con su hijo, pero cuando los medios se enteraron de que el remero desaparecido había reaparecido de la nada, ya se pueden imaginar, ¿no, mi gente? Las cadenas de televisión y los periódicos hicieron innumerables reportajes. La población de Inglaterra quería saber más sobre este caso tan extraño. ¿Dónde estuvo este hombre todo ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó aquel día en el mar? Pero nadie conseguía respuestas porque John se negaba a dar entrevistas. Un dato curioso era que, incluso algunos días después de la reaparición de su marido, Anne aún no había regresado a Inglaterra para reencontrarse con él. Fue entonces cuando un periodista británico llamado David Lee tomó un avión y fue hasta Panamá con la esperanza de conseguir una entrevista exclusiva con la exviuda. Mira eso. Él localizó su dirección. Ella abrió la puerta y terminó aceptando hacer la entrevista. La primera pregunta fue por qué ella seguía allí en Panamá y no había regresado para reencontrarse con John. Ella dijo que todavía estaba muy impactada, pero que volvería en los próximos días entonces. La entrevista no fue muy larga y el reportero se fue. De camino al hotel, el reportero recibió un mensaje de otro amigo, que también era reportero, y que sabía que él estaba en Panamá para entrevistar a Anne. El mensaje era en realidad una foto, y al abrirla casi se le cae el celular al suelo. Se quedó unos minutos mirando esa foto, completamente en shock, hasta que finalmente se recompuso, dio media vuelta y corrió de nuevo hacia el apartamento de Anne.
Al golpear la puerta, Anne abrió algo confundida, pero antes incluso de decir cualquier cosa, el reportero, con una mirada asustada, la interrumpió y dijo: «Señora Darwin, déjeme entrar que tengo algo que mostrarle y me gustaría escuchar su versión». Anne terminó dejándolo entrar. Cuando David le mostró la foto, su rostro se puso blanco como una vela, bajó la cabeza y dijo: «Mis hijos nunca me van a creer». «¿Pero qué había en esa foto, Dios mío?» «Habla de una vez, hija, deja el suspenso, así que prepárate para el giro inesperado. Pero antes, quiero mandar un beso para Jorge Carlos, de Cataguases, Minas Gerais, para Suárez, de Mozambique, y para Luana y Tiago, de Florianópolis. Un beso grande para ustedes». La foto había sido tomada 1 año y medio atrás y mostraba a Anne y John sonrientes junto a un agente inmobiliario allá en Panamá. Así es, mi gente, los dos estaban juntos cuando compraron el apartamento en Panamá y esa foto fue tomada por la propia inmobiliaria para ponerla en su sitio web. Anne contó que cuando el agente inmobiliario les preguntó si podía tomar la foto, los tomó un poco por sorpresa y aceptaron. Pero no imaginaban que iban a poner esa foto en la página web. Anne decidió contar la verdad y le reveló todo, con lujo de detalles, al reportero. El motivo por el que John decidió fingir su propia muerte era, miren, por problemas de dinero. Por más que ellos mostraran a la sociedad esa imagen de familia exitosa, en realidad estaban hundidos en deudas. Eso porque los 12 inmuebles que poseían en realidad estaban todos financiados. Y aunque todos estaban alquilados, el valor del alquiler no cubría las cuotas de los financiamientos. En la época de la muerte de John, tenían una deuda equivalente a más de 5 millones de reales. Miren eso. Entonces, su plan era fingir su muerte para que Anne cobrara el seguro de vida de él, que cubriría el valor de la deuda y aún les sobraría un buen dinero para vivir cómodos. El día de la desaparición fue con su kayak, se aseguró de ser visto y saludó a los vecinos antes de entrar al agua. Remó hasta que ya no se le podía ver desde la orilla. Entonces cambió de dirección y remó hasta una playa vecina, donde Anne ya lo estaba esperando. Empujó el kayak de vuelta al mar, se subió al auto y la pareja fue a un hotel en una ciudad cercana. Se quedó en ese hotel por cerca de 4 meses, gente. Durante ese periodo hablaban todos los días. Mientras Anne consolaba a los hijos por la pérdida de su padre, ella sabía que todo era una farsa y hablaba con el padre de ellos todos los días por teléfono. ¿Cómo puede mentirle así a los hijos, gente? Si crees que esta historia ya es extraña, espera que se pone peor. Después de 4 meses en el hotel y con su muerte ya declarada por los investigadores, John decidió volver a su ciudad. Así es, su cara estaba en todos los periódicos, pero aún así decidió volver a casa. Mira eso. Anne condujo casi 3 horas hasta la ciudad de Basingstoke, donde él se estaba escondiendo, y se llevó un susto al reencontrarse con él. Se había dejado crecer la barba, tenía un aspecto descuidado y se acercó al coche con un bastón y cojeando mucho. En realidad, todo era parte de su disfraz para poder volver a casa. ¿Se acuerdan que vivían en una de esas casas adosadas, verdad? Y que también eran propietarios de la casa de al lado. Entonces, fíjate en el plan que tenían. No alquilaron la casa de al lado a nadie, y John, antes de desaparecer, rompió la pared que dividía las casas y construyó un acceso oculto detrás de un armario falso. Así, él podía vivir tranquilamente con Anne en casa, pero si alguna visita llegaba inesperadamente, corría hacia el pasadizo secreto y se escondía en la casa de al lado. Miren qué locura, gente. Vivieron así durante 3 años, pero John se estaba volviendo loco por no poder vivir normalmente. Fue entonces cuando ideó el plan de mudarse a Panamá. John contó que se disfrazó y fue al cementerio de la ciudad buscando en las lápidas a alguien que tuviera un nombre parecido al suyo. Su intención era robar la identidad de alguien que ya había fallecido. Encontró la tumba de otra persona llamada John. El único problema era que se trataba de un niño, pero aún así logró hacer sus triquiñuelas y consiguió una copia de su acta de nacimiento. Falsificó algunos datos y logró emitir una nueva cédula de identidad. Resumiendo la historia, terminó consiguiendo un nuevo pasaporte, otro número de documento y un nuevo nombre. Miren eso, así fue como lograron embarcar rumbo a Panamá. Allí compraron un apartamento donde los cabezotas terminaron sacándose la fatídica foto, además de comprar otra propiedad rural. Pero entonces me preguntas, ¿por qué volvió a Inglaterra y apareció en la comisaría fingiendo que había tenido amnesia durante 5 años?
El motivo era por cuestiones de documentación para vivir legalmente en Panamá. Sucede que, para poder obtener la visa de residencia allí, necesitaban una declaración de antecedentes penales de la policía en Inglaterra. Como él sabía que no iba a poder conseguir una de esas y que no podía falsificarla, ideó un plan para regresar, inventar la historia de la amnesia y ver si podía volver a vivir normalmente como John Downer, para posteriormente regresar a vivir en Panamá. Pero qué idea tan descabellada, ¿no es cierto, gente? Tal vez hasta hubiera funcionado si aquella foto tomada hace poco más de un año no hubiera salido a la luz y probado que todo no pasaba de una larga y muy bien planeada farsa. Al final de cuentas, los dos fueron arrestados. Fue un enorme escándalo en los medios nacionales. Fueron acusados de conspiración para cometer fraude, obtención de dinero mediante fraude, y John además fue acusado de uso de pasaporte falso. John se declaró culpable, evitando así el juicio y recibió 6 años y 3 meses de prisión. Anne, en cambio, se declaró inocente porque quería ir a juicio. Su plan era convencer al jurado de que había sido obligada a participar en la trama de su marido. Durante el juicio, dijo que John era agresivo, manipulador y que la había obligado a participar bajo amenaza. Sin embargo, no logró probar nada de eso y además le preguntaron que si realmente había sido obligada a participar, tuvo innumerables oportunidades de denunciar a su marido, especialmente cuando él estuvo 4 meses en el hotel. Perfectamente pudo haber contado todo y haberse librado del abusador. Tampoco ayudó el hecho de que encontraron más fotos privadas de la pareja sonriente y disfrutando la vida en Panamá. Era evidente que ella participó activamente en la farsa. Y un detalle. Los 2 hijos se rebelaron y cortaron relación con los padres por todo lo que les hicieron pasar. De hecho, ambos sirvieron como testigos de la acusación durante el juicio y ayudaron a condenar a su propia madre. Mira eso. Después de que Anne salió de prisión, ya ha dado entrevistas e incluso escribió un libro. Ella pidió perdón a los hijos y poco a poco hubo una reaproximación, pero la relación entre ellos nunca volvió a ser normal. En cuanto a John, después de salir de la cárcel, se mudó a Filipinas y lleva una vida mucho más modesta en un pequeño pueblo local. Se casó de nuevo con una filipina 29 años menor que él y trata de mantenerse bien lejos de los reflectores. Sus hijos nunca más volvieron a hablar con él. Otra curiosidad es que esta historia es tan extraña y tuvo tanto éxito allá en Inglaterra que ya se convirtió en película e incluso en serie por allá. Mira eso. Entonces eso es todo, gente. ¿Qué les pareció esta historia tan extraña de hoy, Ya comenten ahí qué les pareció. Si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo que ya estamos llegando a los 100,000 y va a haber sorteo, va a haber transmisión en vivo, va a haber un montón de cosas buenas, ¿vale? Y estén atentos para el próximo video. Hasta luego.